evangelista José Funes presenta su programa La Última Llamada. Siendo santificada a Dios el Señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con ustedes, el evangelista José Funes. Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde, calurosa, dicha sea de paso. Pero aún así es tiempo de alabar y darle gracias a nuestro Dios y Salvador por todas las bendiciones que nos ha proveído y por todo lo que hemos recibido a través de nuestra fe y la confianza que tenemos en nuestro Señor. Amados hermanos, en esta tarde es un privilegio una vez más poder estar tras los micrófonos de Radio Ebenecer y llegar a la intimidad de sus hogares y compartir con ustedes el propósito de lo que es este programa, su programa La Última Llamada. En un mundo que cada día se está alejando del Señor, en un mundo y una sociedad que cada día rechaza la gratuita salvación del glorioso Evangelio de Jesús, el Señor, en su misericordia y a través de muchos de sus siervos y portavoces de su palabra, está mandando la última llamada a todo aquel que todavía no ha recibido al Señor como su Salvador. Yo quiero recordarte en esta tarde, amados hermanos, que el propósito de este programa no solo es un programa evangelista, sino que también el Señor ha puesto en mi corazón el que yo hable de este tema que comencé hace 2 sábados. Y la nueva serie es la decadencia doctrinal de la iglesia moderna. La decadencia doctrinal de la iglesia moderna. Y le doy gracias al Señor por poder estar acá con ustedes este sábado. Y gracias a todos aquellos que se comunican conmigo vía internet, a través de YouTube o a través de Facebook, y darles gracias por sus comentarios, darles gracias también aún a aquellos que están en contra de lo que yo predico y de lo que yo creo que es la sana doctrina. Y precisamente ese es el tema el que vamos a hablar en esta tarde. La decadencia doctrinal de la iglesia es el segundo mensaje de esta serie. Y para no perder más tiempo, amados hermanos, nomás quiero recordarles que estoy a la disposición de cada uno de ustedes. Si necesitas hablar conmigo o necesitas rendir tu vida en las manos del Señor, lo puedes hacer después de que terminemos este programa. Y puedes llamarme, mi número de teléfono es el 214-245-9866. 245-9866. Puedes comunicarte conmigo si quieres hablar acerca del tema que estamos hablando hablaremos en esta tarde, o si quieres entregar tu vida al Señor y quieres que yo ore contigo, lo puedo hacer. O por cualquier otra razón, alguien me quiere invitar, algún pastor quiere invitarme a llevar este mensaje glorioso del Evangelio a sus iglesias, puedes hacerlo y puedes llamarme al teléfono que les acabo de dar. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, no vamos a perder más tiempo, y en esta preciosa tarde vamos a tomar el consejo de la palabra de Dios. Estaremos tomando el consejo de la palabra de Dios en esta tarde en una de las epístolas personales de Pablo, que le escribió a su hijo, a su gran amigo Tito. En la epístola de Tito, en el capítulo 1. Epístola de Tito, capítulo 1, y quiero comenzar desde el versículo número 5. Del versículo 5 en adelante estaremos tomando el consejo de la bendita y gloriosa palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice y se lee de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible,
marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo, de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias en esta preciosa tarde. Gracias por el privilegio que me brinda, Señor, de poder llevar tu palabra a este pueblo, Padre, el cual tú has amado. A este pueblo, Señor, por el cual tú diste tu vida en la cruz del Calvario, para redimirnos, para redimir a cada uno de nosotros de nuestras culpas, delitos y pecados. Señor, yo te doy las gracias, te doy la honra y la gloria, porque solo es tuya y solo tú te la mereces. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario por mi vida. Ahora yo te pido, Señor, yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas tocar el corazón de toda aquella persona, Señor, que no te ha conocido y no te ha recibido como su Señor y Salvador. Oh Espíritu Santo de Dios, muévete en este momento a través, Señor, de tu palabra. Unge mis labios, Padre mío, para que tu palabra pueda traer bendición, restauración, Señor, a todo aquel que escuche esta palabra, que escuche este mensaje, porque esta no es mi palabra ni es mi mensaje, es el mensaje glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, toca y prepara esos corazones para que puedan llegar a reconocer que solo en ti hay vida y salvación. En el nombre de Jesús lo pido. En el nombre de Jesús lo creo. Que así sea, Padre, que así sea. Amén y amén. Oh, bendito sea el Señor. Bendita es su gracia y su misericordia. Amados hermanos, en toda esta semana el Señor ha estado tratando con mi vida, tratando con mi corazón, y escuchando y viendo diferentes canales, noticias y todos los eventos que están ocurriendo en el mundo religioso. Y cuando hablo del mundo religioso me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia que proclama ser el cuerpo de Cristo, a esa iglesia que el Señor un día en la cruz del Calvario entregó su vida para redimirnos de nuestros delitos y pecados, a esa iglesia que a través de sus santos apóstoles y aquellos hombres que se atrevieron a predicar el evangelio verdadero, la sana doctrina, que defendieron la sana doctrina a toda costa. Y no solo eso, sino que ellos estaban predicando
y enseñando la doctrina que nuestro mismo Señor y Salvador vino a dejarnos. Porque el mismo Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 7 y versículo 16 al 18, Él habla de que su doctrina no es suya, sino que la doctrina que Él trae es la doctrina que recibió del Padre. Y por esa razón es tan importante y tan vital de que nosotros podamos llegar a entender y a comprender que cuando hablamos de doctrina, no estamos hablando de algo que ha sido inventado o que ha sido creado por hombres o por dogmas personales de multitudes de hombres que se han autollamado ser maestros y ser profetas, ser evangelistas, ser ministros del evangelio, pero que todo lo que están haciendo y han seguido y hicieron y están haciendo hoy en día no es proclamar la verdadera doctrina, la doctrina que vino a dejarnos el Señor, el verdadero evangelio. Yo quiero decirte, amado amigo que me escuchas, yo quiero recordarte a ti, amado hermano, amado hombre y mujer de Dios, que has sido salvado, que has sido redimido, que has sido limpio de tu pecado y de tu culpa. Yo quiero recordarte que cuando nosotros hablamos de doctrina, no estamos hablando de una enseñanza que viene a través de una denominación o que viene a través de un hombre. Estamos hablando de la doctrina, los fundamentos doctrinales, lo que es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y por esa razón es tan importante que la iglesia, como cuerpo de Cristo, entienda de que hay una doctrina, hay un verdadero evangelio, al igual que hay un evangelio que la iglesia moderna ha confundido y ahora está transmitiendo, y todas estas falsas enseñanzas se han infiltrado en la iglesia, de tal manera que ahora la confusión en las congregaciones, la confusión es tan grande que muchos de ellos ya ni saben lo que predican, no saben lo que enseñan y tienen miedo. Han llegado al punto de que tienen miedo a hablar del verdadero evangelio, hablar de la verdadera palabra del Señor, la palabra que fue escrita y que nos dejó el Señor para que nosotros podamos caminar. Porque el salmista, cuando él dijo que lumbrera a su camino, era la palabra del Señor. Ese mismo argumento tiene que ser el argumento de la iglesia de hoy en día. Amado hermano, amado evangelista, amado pastor que me escuchas, ese es el argumento nuestro. La palabra escrita, la palabra que el Señor dejó, la palabra que a través del Espíritu Santo hombres fueron instruidos y fueron guiados a escribir este glorioso mensaje, para que ahora nosotros podamos deleitarnos en leerlo, en vivirlo, en enseñarlo. Y por esa razón es muy importante hablar de lo que es la doctrina. Ahora Pablo en este capítulo o en esta epístola está tratando de refutar algo que se ha crecido en este sector de la Asia Menor. Ahora él está tratando de enseñar, de darle aliento a su joven amigo, consiervo de Dios. Y por esa razón dice que lo dejó en Creta. Para que pudiera poner las cosas en orden, porque ya en esos tiempos el diablo, al igual que en todos los tiempos, y que el Señor reprenda al diablo en esta tarde, porque hay poder en la palabra de Dios, hay poder en las palabras de nuestro amado Señor y Salvador. Por esa razón es que el Espíritu Santo habla y instruye a Pablo a que le escriba a Tito para que pueda poner estas cosas en orden. Porque yo quiero recordarte, amada iglesia, que nuestra lucha no es con los hombres humanos, no es con la carne, como la misma palabra nos dice. Estamos luchando contra huestes celestiales, contra cosas que muchas veces no podemos ver, mucho menos entender, pero estamos luchando con las fuerzas,
contra las fuerzas del maligno, porque la palabra de Dios, la responsabilidad que el Señor nos dejó, el Señor no nos pidió, no nos rogó que hiciéramos lo que ahora muchos hombres y mujeres están haciendo, predicar el verdadero evangelio. Este es un mandato, esta es la gran comisión que el Señor dejó para cada uno de aquellos que aún se atreven a predicar el evangelio. Yo quiero recordarte, amado amigo y amado hermano, el evangelio es simple y sencillo. El evangelio no es teología. El evangelio no es conocimiento. El evangelio no es inteligencia humana. El apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Y por esa razón es que este hombre, este santo hombre de Dios, podía decir que no se avergonzaba del evangelio, porque es poder de Dios, poder para salvar, poder para restaurar, poder para levantar, poder para poner las cosas en orden como deben de ser. Porque quiero recordarte, amado amigo y amado hermano, tú y yo, y escúchame bien lo que quiero decirte en esta tarde. Tú y yo servimos a un Dios de propósito, a un Dios de orden. Y todo lo que el Señor dejó está completa y totalmente ordenado. ¿A dónde está esa ordenanza? Esa ordenanza no la vas a encontrar en la boca de uno de los autollamados profetas de hoy en día, que vienen a decirte que traen una unción fresca, que traen un vino nuevo, que traen una rema nueva, que traen una palabra profética. Yo quiero recordarte una vez más, yo quiero recordarle al pueblo y a todo aquel hombre y mujer que predican esta gloriosa palabra, este glorioso evangelio. No hay otra palabra profética más que la que tenemos en nuestra Biblia. Lo que el Señor quiso dejarnos está escrito, está completo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la iglesia moderna muy pronto se olvidó de lo que es la sana doctrina. Y por esa razón, en el Nuevo Testamento, en solo las epístolas de Pablo, encontramos la palabra sana doctrina. Encontramos la palabra doctrina 48 veces. Hay una razón muy importante por la cual la palabra doctrina, él hace un énfasis en lo que es doctrina. Muchas veces me han preguntado qué es la diferencia en doctrina y enseñanza. Doctrina y enseñanza son dos cosas similares, pero hay una gran diferencia entre ambas y no voy a entrar en detalles. Quiero darte un corto resumen de lo que es doctrina y enseñanza, porque la palabra nos habla de doctrina y enseñanza, la buena enseñanza. Enseñanza es una acumulación de conocimiento que cualquier persona puede recibir, se lo mete en la cabeza, lo sabe y lo entiende, pero no lo vive. Eso es enseñanza. Y por esa razón es que hay muchos de los falsos maestros y falsos apóstoles, falsos profetas de hoy en día. Ellos tienen mucha enseñanza, tienen mucha teología. Pero eso es todo, es enseñanza. Doctrina es la misma cosa, pero con una gran diferencia. La doctrina comienza primero con la enseñanza. Esa enseñanza que aprendes y llega a tu corazón. Pero se convierte en doctrina cuando toda esa enseñanza, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que por la gracia y la misericordia de Dios nos ha sido dada y compartida a cada uno de nosotros, cuando nosotros empezamos a vivir esa enseñanza, empezamos a vivir bajo esa palabra, bajo esa enseñanza, entonces se convierte en doctrina. Doctrina es cuando lo que tú sabes y has aprendido de Dios, lo vives y sigues la doctrina bíblica.
Esa es la diferencia. Y por esa razón es muy importante que nosotros podamos entender la diferencia en enseñanza y doctrina. Por eso el apóstol Pablo está hablando y le dice a Tito que es muy importante de que él hable acerca de esa enseñanza buena y esa doctrina. Miren lo que le dice en el capítulo 2 y versículo 1 del mismo libro de Tito. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla de acuerdo con lo que está escrito en la sana doctrina. Dando una implicación o queriendo decirnos de que así como hay sana doctrina, hay mala doctrina. Una doctrina enferma. Y eso es precisamente lo que ahora la iglesia moderna está viviendo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos en los cuales el sensacionalismo, eso es lo que la iglesia sensacionalista siempre está buscando. Estamos buscando la bulla, estamos buscando el concierto, estamos buscando las mega iglesias a donde hay grupos, agrupaciones famosas, cantantes famosos todos los domingos. Y toda la semana siempre hay un evento especial. Estamos buscando el sensacionalismo y nos hemos olvidado de que toda esa sensación no es un indicativo de que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo se mueve en ese lugar. Yo quiero decirte, amado hermano y amado amigo que me escuchas, que cuando el poder del Espíritu Santo, cuando el poder de Dios vive y mora en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, en la vida de un cristiano, cuando ese poder vive, está vivo en ti, esa sensación, tú no tienes que ir a buscarla a un lugar, tú no tienes que ir a buscarla a conciertos, no tienes que ir a buscarlas cuando un predicador de los famosos llegan a tu ciudad, porque esa sensación, el poder del Espíritu de Dios que mora en ti, te dará gozo, te dará paz, te dará felicidad y te hará feliz, porque dentro de ti mora el Espíritu del Dios viviente. Esa es la sensación que todo verdadero creyente que vive bajo el régimen de la sana doctrina, bajo lo que está escrito en su santa y bendita palabra, eso es lo que tú vives y lo que sientes. No tienes que ir a buscarlo a una iglesia, no tienes que ir a buscarlo a conciertos, no tienes que ir a canales de televisión para mirar el programa so and so. No, el programa que Dios ha puesto en tu corazón se mueve a través del Espíritu, se mueve a través de la sana doctrina. Y por eso yo quiero recordarte, amada iglesia, que estamos viviendo en esos tiempos, en los tiempos cuando el sensacionalismo y el emocionalismo es el que está rigiendo nuestras iglesias. Y desafortunadamente se ha infiltrado una gran cantidad de maestros, falsos profetas, autollamados apóstoles. Lo que ahora se conoce como la jerarquía apostólica, la jerarquía profética apostólica. Yo quiero recordarte una vez más que todo el fundamento, que toda la doctrina ha sido escrita y ha sido revelada. No hay nueva doctrina, no hay nueva visión para la iglesia. El Señor nos dejó todo lo que Él quería que nosotros entendiéramos y supiéramos en su santa y bendita palabra. Oh, bendito sea nuestro Dios y Salvador, porque Él nos dejó todo completo. Él es un Dios de orden. Él no podía dejar las cosas a medias y esperar de que se levantara un movimiento profético y apostólico en los últimos tiempos para levantar la iglesia y para traer un nuevo avivamiento. Oh, no, al Dios que yo sirvo, al Dios que yo te predico, el Cristo que yo te predico, ese es un Cristo de orden, un Cristo que lo dejó todo completo. No hay nada que le falte a la Biblia, no hay nada que añadirle ni nada que le falte. La palabra del Señor es completa tal y como es. Yo quiero decirte, amado predicador, hombre de Dios, que proclamas la palabra, que proclamas el evangelio, que es tiempo que los hombres de Dios, los atalayas de Dios se levanten como gigantes fuertes, porque Dios nos ha dado
dado, Dios a través de su Espíritu Santo nos ha dado esa fuerza, nos dará y nos está dando ese denuedo para que podamos hablar, de su santo y glorioso evangelio, de la sana doctrina. No podemos vivir en estos tiempos bajo las emociones, bajo la sensación, bajo la novedad de los autollamados apóstoles y profetas que siempre llegan a las iglesias a distorsionarlos y a darles nuevas visiones, nuevas palabras proféticas, nuevos inventos, nuevas doctrinas. La doctrina de la palabra, de la sana doctrina, está escrita, y como servidores y como siervos que somos, tenemos que llevar ese mensaje tal y como es. Ahí tenemos que hablar de que en Cristo hay vida. Tenemos que hablar de que si no llegamos a Él con un corazón sencillo y humillado, y que hemos reconocido que somos pecadores y que no podemos hacer nada si no es a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Yo quiero decirte, amado hermano, que ese es el evangelio. El evangelio es simple y sencillo. Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, murió en la cruz para darle vida al enemigo de Dios, para reconciliar al que estaba en pleitos con Dios, vino a buscar al que se había perdido, vino a darle vida al muerto espiritual, vino a sanar las heridas que el mundo y el diablo había dejado en nuestras vidas, vino a poner una vez más en orden nuestro corazón quebrantado a través de las experiencias del pecado y la rebelión contra Dios. Ese es el evangelio. El evangelio es simple. El evangelio es poder de Dios para salvación, y por esa razón, como el apóstol Pablo lo decía, por eso yo no me avergüenzo de ser un aleluya, por eso yo no me avergüenzo de decir que soy un hijo de Dios, por eso yo no me avergüenzo de decir que soy un mensajero de la palabra de Dios, de que soy un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. El apóstol le recuerda a Timoteo, otro amado hijo en la fe del apóstol Pablo. Le recuerda a Timoteo de que, al igual como en aquellos tiempos, vendrían y ya se habían infiltrado los falsos maestros que estaban torciendo las enseñanzas de la palabra de Dios, y que estaban llevando a muchos hombres y mujeres que no tenían entendimiento de la palabra, los estaban llevando a la perdición. Ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 1, le dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escucha bien las siguientes palabras. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amados hermanos, yo quiero recordarte una vez más, esa es nuestra misión. Pero tú que me escuchas, predicador, pastor, evangelista, ministro, tú que me escuchas, al igual que yo, nuestro deber es predicar la palabra tal y como es. Tenemos que exhortar y dar alerta al pueblo de Dios que está siendo engañado por falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Ese es nuestra responsabilidad, y para eso el Señor nos ha llamado. Para que prediquemos la palabra, para que exhortemos y hablemos de los peligros venideros, de los peligros que la iglesia se enfrenta. El próximo sábado estaré tocando parte de este tema,
y estaré hablando en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Por esta tarde nomás quiero recordarte y decirte que tú y yo servimos a un Dios glorioso, a un Dios completo, a un Dios de propósito, a un Dios verdadero y a un Dios que pronto viene a rescatar a su iglesia. Maranata, amados, que Dios les bendiga.